amigos de Asesores Especializados. Quien les habla, la doctora Maite, los saluda con el afecto y el aprecio que siempre me ha caracterizado. Recuerda suscribirte a mi canal porque el poder del conocimiento puede estar en un clic. Hoy traigo para ustedes una novedosa entrevista con un docente en carrera administrativa que ha cambiado los mitos y las realidades en torno a la educación virtual. No te despegues y por favor suscríbete y comparte para que este mensaje de esperanza y de transformación digital en el términos de educación pueda llegar a más ciudadanos. Bueno, nuestro invitado es Rodrigo Torné, un licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad del Atlántico, con un magíster en Educación con mención en Organización Educativa de la Universidad de Zulia. Es importante destacar que muchos de nuestros profesionales en carrera docentes están estudiando en el exterior. En este caso, este docente es un auditor interno en procesos de ICONTEP por más de 17 años, experiencia como docente universitario por más de 4 años y a mucho orgullo y mucho honor catequista de niños de primera comunión y jóvenes en confirmación. Un docente de alta calidad que tenemos vinculado a nuestra institución, la Secretaría de Educación de Soledad. Por eso hoy traigo su experiencia educativa desde el ámbito de el COVID-19 y cómo la transformación digital ha logrado llegar de manera eficiente, efectiva y oportuna a todos los estudiantes que él de una manera muy humana y muy didáctica logra vincular al servicio educativo. No te lo pierdas, quédate con nosotros en esta entrevista porque Asesores Especializados busca encontrar emprendimientos digitales que logren transformar la educación con sentido social. Por eso hoy tenemos a nuestro invitado, el licenciado Rodrigo Torné. No te despegues. Si bien es cierto, hablar de la transformación digital que ha traído el COVID-19 ha logrado que muchos de nuestros gremios docentes se logren adaptar a las nuevas generaciones que invitan a utilizar medios electrónicos y medios digitales. Con el manejo de la Big Data implica que nuestros docentes logren evaluarse y a su vez aprender nuevas estrategias para poder vincular a estos estudiantes a no perder el sentido de la educación. Porque educarse no solamente implica estar en una institución educativa, sino tener procesos de autoformación que te permitan mejorar la calidad de la misma, vinculándote y logrando en ti un mejor aprendizaje y a su vez con el uso de las tecnologías lograr que los estudiantes no pierdan ese momento tan mágico como es educarte con sentido social. ¿Cuáles consideras tú que son los retos a los que te enfrentas en términos de educación en épocas de pandemia como el COVID-19? Y bueno, retos muchos. Creo que esta pandemia como maestros pues nos da muchos retos, pero los priorizaría en 4 retos. El primero, como docente debo seguir capacitándome, debo seguir aprendiendo estas nuevas tecnologías para que pues logre un mejor desempeño en ellas. El segundo aspecto, o el segundo reto más bien, sería la creatividad. Es decir, el reto es fundamental, ser creativos, no solamente en buscar los contenidos adecuados, sino también en las maneras de llegar al estudiante con esos contenidos. Entonces, la creatividad es fundamental. Lo tercero, diría yo, o le llamaría interdisciplinariedad, es decir, la comunicación entre docentes, entre áreas. ¿Por qué? Porque estos retos, esta tecnología, estas nuevas maneras de enseñar también, pues nos enfrentan a que de pronto, en algún momento, nosotros estemos dando una estrategia, pero que no nos esté funcionando. Entonces, aquí es importante la comunicación con otros maestros, que yo como profesor de matemática me puedo comunicar con el profesor de sociales y que él me diga, hey, esto me está funcionando, ¿por qué no lo aplicas en tu materia? Entonces, eso es fundamental, la comunicación entre docentes, entre disciplinas en la institución. Y lo cuarto es, siempre lo he dicho, no solamente un reto en pandemia, sino a nivel de la educación, es la humanización. Es decir, trabajar valores, trabajar principios, la honestidad, que el estudiante pueda ser una persona digna, que pueda tener un prospecto de un futuro. Es decir, que nosotros como maestros podamos motivar a nuestros estudiantes, que ellos tengan
o sea, que tengan las ganas, que tengan la motivación de ser una persona exitosa, un buen profesional, una excelente persona. Entonces, si la educación no tiene ese reto, lógicamente, pues van a haber buenos profesionales que saben mucho, pero realmente a nivel personal, a nivel como persona, pues se ven muchas irregularidades en el desarrollo, por decirlo así, de la personalidad o el desarrollo integral del estudiante. Entonces, eso para mí son los cuatro retos importantes que tiene la educación a partir de este momento y en adelante. En este sentido, hoy nuestra pregunta invita a tener una reflexión sobre los mitos y las realidades que considera usted como docente se lograron transformar con el COVID-19. Bueno, es importante, antes de responder la pregunta sobre los mitos y las realidades, es importante aclarar que en el momento en que a nosotros nos dan la noticia de que no íbamos a tener más clases presenciales, pues solamente teníamos nuestro salón, el tablero, el marcador, uno que otro videobeam. Entonces tocaba reestructurar todo. Tú sabes muy bien que el miedo hacia la tecnología siempre ha estado ahí. Entonces había muchos maestros que no conocíamos mucho de las tecnologías, algunos le temíamos a las tecnologías, entonces eso de una forma u otra tocó romper ese miedo y enfrentarnos a esta nueva realidad. Entonces, referente a los mitos y realidades que se transformaron en el COVID-19, yo diría que la primera sería eh, que la tecnología es para personas que sean expertas en tecnología. Y pues no, realmente todas estas aplicaciones que se vieron eh, fue de fácil manejo, es decir, simplemente lo que había que era tener un proceso de capacitarse un poquito, pero no eran tecnologías demasiado complejas. Entonces el primer mito es, ¿la tecnología es para gente súper preparada en esto? No, usted puede ser una persona que apenas está aprendiendo. Yo no sabía absolutamente nada de tecnología y las aprendí porque fueron muy accesibles y fáciles de entender. Creo que el segundo mito que se rompió fue los estudiantes o el profesor, perdón, el profesor podría enseñar a partir de una plataforma. Entonces, ese era como un mito, no, eso no se puede. Las matemáticas, que es mi área, es muy complicado que en una pantalla se puedan explicar y que los estudiantes no estén presencialmente ahí. Y eso se rompió. Realmente los profesores de matemáticas, muchos profesores tuvieron muchas estrategias muy interesantes que hicieron que el estudiante aprendiera. Y creo que el tercer mito es, si aprendieron algo, ¿será que iban a aprender algo con la virtualidad? Y realmente también se rompió. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes fueron muy comprometidos con sus guías de aprendizaje, se iban a videos, se iban a situaciones complementarias y realmente se aprendió. Es decir, lógicamente no es igual a la presencialidad, pero sí tuvo unas ventajas lo de el aprendizaje por tecnologías. Entonces, creo que son los tres mitos y realidades que se transformaron en el COVID-19. ¿Consideras que el rol del docente actualmente con el manejo de las tecnologías es de vital importancia y qué recomendaciones le dejas a tus estudiantes y a tu gremio de educadores para transformar la educación con sentido social? Sí, bueno, totalmente importante. El rol del docente es importante dentro de este proceso porque el docente es el que orienta el proceso, es el que le da los lineamientos al estudiante para que él pueda manejar de una forma adecuada la información que recibe a nivel de lo que es la educación virtual. Entonces es importantísimo, por eso es importante que él se capacite, que él aprenda, porque no puede quedar relegado ante lo que sabe el estudiante. Los estudiantes hoy en día, pues los chicos nacen en una era virtual, en una era tecnológica y nosotros como profesores debemos estar preparados para eso. Entonces, seguir aprendiendo, redes sociales, nuevas tecnologías y de esa manera no quedamos como arcaicos frente a todo lo que ellos saben en esto. Entonces, eso es importante y claro que es importante el rol de docente. Una recomendación, pues, la única recomendación es tener las ganas de hacerlo, ¿no? No colocar tantos tabúes, no colocar tanta resistencia a esto de la tecnología y simplemente decidir aprenderlas. Son sencillas, claro que hay algunas que son más complejas, pero netamente tomar la decisión de quiero aprender tecnología, quiero aprender nuevas formas de enseñar, ya ahí está la diferencia. A los estudiantes, bueno, muchachos, hay que aprender más que estudiar. A veces nos enseñan a estudiar, pero y aprender, el aprendizaje es algo muy chévere. ¿Por qué? Porque en todo nos enseña. La vida nos enseña, los momentos nos enseñan, esta pandemia nos está enseñando. Entonces hay que cultivar el deseo de aprender más que de estudiar. ¿Está claro? Entonces
Eso es importante, sean responsables, sean autodidactas. Si no entienden algo, pues no, el profesor no les va a generar todos los conocimientos. Busquen por otros lados. Está la tecnología, están los medios y está la... ¿Cuáles han sido las estrategias de transformación digital que has usado para poder establecer una conexión con tus estudiantes? Invita a los demás del gremio docente para que de una manera muy particular y con su toque personal logren vincular a los estudiantes a un proceso educativo que requiere transformación y que con la ayuda de la economía naranja y de la transformación digital que el gobierno nacional está implementando por medio del Ministerio de las TIC, logren transformar sus proyectos de vida. Sí, bueno, yo utilicé varias estrategias para diferentes tipos de estudiantes. Hay que aclarar que pues no todas las instituciones son iguales, no en todas las instituciones los chicos tienen acceso al internet, pues los ambientes son muy diferentes. Referente a mi escuela, pues es una escuela en el cual la mayor parte de los estudiantes no tienen conectividad, entonces podían tener acceso medio al WhatsApp y por ahí se daban las clases la mayor parte de las veces. Así como habían estudiantes que tenían su conexión, pues a internet, habían otros que realmente tenían muy poca conexión y hay otros que definitivamente nunca hubo un acceso a la institución, a la tecnología, al internet. Entonces, mi estrategia fue variada, es decir, hacía videos de YouTube para explicar las clases de matemáticas a los estudiantes que pudieran tener el acceso. Daba mis explicaciones por WhatsApp, algunas indicaciones que daba por WhatsApp, también a los estudiantes que tenían solo WhatsApp. Guías de aprendizaje para los estudiantes que no estaban conectados, unas guías de tal manera que también se tuvieron que replantear, porque no es lo mismo una guía en el cual el profesor está ahí presente y a una guía que el profesor no va a estar ahí. Entonces, eso también fue otro repensar las guías de aprendizaje. Entonces, demasiadas estrategias utilicé para llegar a los estudiantes diversos. El conectado, el no conectado y, por decir así, el medio conectado. Las redes sociales me ayudó mucho en la medida en que hay muchos estudiantes que acceden a ella, inclusive sin tener mucha conectividad, por algunas facilidades pues, de cobertura y de algunos puntos claves del municipio. Entonces, fueron muy variadas y realmente me siento muy contento y creo que los estudiantes también pues, lo ven de esa manera. Finalmente, ¿cómo consideras que el gobierno nacional podría establecer una política de inclusión a toda esta comunidad que no tiene acceso a las tecnologías y que de una manera particular requerimos vincular en todo este proceso de alternancia que se viene en el año 2021? Bueno, políticas de Estado. Bueno, para poder, pues en mi opinión, para tener una buena política de Estado debe haber inversión en educación. Realmente, pues el Estado debe evaluar el recurso dado a este sector educativo. Entonces, creo que una buena política de Estado en educación requiere una buena inversión. Eso para mí es fundamental. Lo segundo, el Estado debe conocer o debe darse a la tarea de conocer muy bien sus regiones y sus contextos. A veces nosotros como docentes pues discutimos que desde Bogotá, por decirlo de una manera, se ven las cosas de una manera mucho más, se ven muy diferentes respecto a las realidades que pasan en nuestras instituciones educativas. Tenemos instituciones educativas que no tienen ni lo mínimo para poder tener un buen proceso, un buen servicio educativo. Entonces, yo consideraría como segundo aspecto que el gobierno pues, se dé la tarea de investigar la realidad, la verdadera realidad de nuestras instituciones, no solamente las instituciones que son visibles, que tienen todos los recursos, sino esa escuela, no solamente del municipio, sino de corregimientos, de veredas, o sea, que no tienen nada. Entonces debe haber un mejor apoyo hacia todas esas escuelas que necesitan mucho del apoyo del gobierno. Entonces, y tercero, pues, escuchar mucho al docente, al profesorado. Creo que nosotros, pues, también hemos, a partir de nuestros sindicatos, se les ha manifestado al gobierno algunas inquietudes en el sector educativo y creo que pues el gobierno debe pues escuchar a los maestros y sobre todo en las conciliaciones cumplir con todos los acuerdos que salen de esas conversaciones, porque no tiene ningún sentido pues establecer una conversación en una mesa de negociación
pero realmente no cumplirse los acuerdos a futuro. Entonces, eso es importante para tener el grupo de docentes o a los maestros, como decirlo así, satisfechos con el proceso y que ellos puedan dar todo de sí para que el estudiante, que es lo más importante, reciba un mejor servicio educativo. Entonces, creo que son esas tres cosas fundamentales para poder tener una buena política de Estado en referente a lo que es educación. Sin lugar a dudas, un docente de talla nacional. Saber que el uso de las tecnologías y la vinculación de todos los procesos de transformación digital en tu formación académica es de vital importancia y este docente sabe que es necesario. Sabe que debemos tener episodios o etapas de transformación digital que inviten a nuestros estudiantes no solamente a recibir formación académica de contenidos específicos en los programas. También es importante brindar valores y establecer por medio de una interacción positiva con los estudiantes, lograr que ellos transformen sus vidas y que seamos un ejemplo de transformación para las generaciones venideras. Me alegra saludarlos, recuerda suscribirte a mi canal porque el poder del conocimiento puede estar en tus manos. Próximamente tendremos más invitados de talla nacional que logran transformar con sus proyectos personales la educación digital.